La Crème de Brûlée, una serie de pequeños bytes de contenido súper poderoso que nos comparten nuestros amigos más cracks de las más de 40 industrias con las que hemos trabajado desde Brûlée. Personas que saben de creatividad, innovación, liderazgo, responsabilidad social, cultura organizacional, que conocen y han tenido que enfrentar los retos empresariales y humanos más grandes y que han logrado sortearlos teniendo como su mejor aliada a la comunicación. Si usted, al igual que nosotros, es un curiosholic, si le encanta entender qué es eso que hacen los demás para llevar las cosas a otro nivel y, sobre todo, quiere tener a la mano tips muy útiles para liderar su equipo, para ser más creativo y para no dejar de sorprender nunca, este contenido es para usted. Mauro, continuamos la tercera parte de esta conversadita. Gracias por recibirnos en tu casa nuevamente. A ustedes les debo una cerveza. Y entramos en el último punto porque en el capítulo anterior nos dejaste en algo muy chévere y es precisamente la autenticidad. Y acá quiero arrancar con un personaje, con una anécdota. Me contaron por ahí que hubo cuando arrancaste tu carrera política, pasando de empresario emprendedor a política y a la campaña para Congreso, apareció un asesor en comunicación política, en marketing político, creo que era. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo este personaje? Llegó, que este man era más experto, que él había ganado como 40 campañas, que mejor dicho, que si ese man nos asesoraba, ganábamos, que esto era pues, puta, el culito del niño Dios puesto para poder ganar, y es que llega a la oficina ese man, nos reunimos todos, nos dice, bueno, cuéntenme cómo han estructurado la campaña, cuáles son los ejes en los que están trabajando, y nosotros les contamos todo, y el man llega y dice, uy, no, ustedes van a perder, porque así no se hace la política, esta vaina así, como que él veía todo esto muy innovador, muy juvenil, no, es que las campañas son así, 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 y yo creo que usted va a perder. Si usted sigue hablando de emprendimiento, de innovación y de educación, y a las tres caras eso no se lo come, usted debe ponerse como lo que se tiene que poner. Entonces usted anda con su chaquetica, pincito, pañuelito, y no, a la gente le gusta ver al político camisa blanca, arremangado, como ustedes ven casi todas las vallas, ¿no? Y como héroe, y con esa mirada hacia el horizonte, y esa foto suya es una foto como de un cualquiera. Okay. Ahí como de cualquier persona. No, la gente necesita ese candidato inspirador que mira hacia el horizonte y que va a lograr. Y yo decía, pues yo no quiero hacer eso. O sea, yo prefiero, mejor dicho, perder como ciudadano que ganar como político. Y yo dije esto, pero quedé súper triste porque él dijo, van a perder. Todo lo están haciendo mal. Claro. Desde la imagen, porque no la está haciendo como tiene que ser, desde la comunicación y este cuento de hablar de criptos y de tecnología. Eso no es para la política. Uh-huh. Política es distinta. Uh-huh. Y al final eso no eras tú. No, él quería que yo montara toda una autenticidad, que yo me montara en el perfil que entonces, camisa blanca remangada mirando al horizonte, unos temas que tengan que ver con política nacional, una narrativa, todo lo que ustedes están haciendo es basura, eso no va a servir, ustedes van a perder. Entonces yo le dije, en 15 días hablamos, y él en 15 días me llamó, me dijo, oiga, pues al fin, ¿qué? ¿Se va a dejar ayudar? O sea, ¿va a hacer lo que yo le digo? Y le dije, no. Yo no quiero perder mi autenticidad, yo no quiero enmarcarme en lo que ustedes me están diciendo que tengo que hacer, cambiar los temas de los que yo hablo, de los que yo sé hablar, para aprenderme otros que ni me va a salir natural. Yo no me siento cómodo así. Claro. Yo voy a hacer mi campaña así y espero ganar así. ¿Cuántas personas te seguían en Instagram en ese momento? Yo creo que por ahí unas 220 personas, pero como máximo, pues. 220, no, 220,000, 220. No, 20, no, es muy poquito. En realidad, no, en Twitter me acuerdo que no tendría más de 50, 60. Ok, y ahí arrancas campaña en, ¿esto es qué? Como 2017. ¿Septiembre? ¿Octubre? ¿Cuándo arrancas tú? Esto... ¿Cuánto te montas en ese esto era tren? como agosto, septiembre de 2017. Ok, y llegas a elecciones, que eso fue marzo. Marzo de 2018. ¿Y con cuántas personas quedas? Porque a nuestro amigo asesor llegamos. Sí, Llegamos. ¿Con cuántas personas llega Mauro al Congreso apoyándolo? Me acuerdo que hicimos un video con Brûlée muy bacano que se viralizó y tuvo millones de reproducciones, y de un momento a otro se empezó a crecer y a crecer y a crecer, y pasamos de 200 y me acuerdo que íbamos ya en 1000, 2000, y eso pasaba como a 7000, y esto fue de un momento a otro, fue como un enganche así largo.
Y ahí demostramos que la autenticidad funcionaba en ese momento. Eso era lo que había que hacer. Y yo creo que hay ya que cuentas que hicimos, que trabajamos ahí juntos con Brulé. Pero yo creo que algo importante ahí es, al final, yo siempre he dicho, Mauro es una marca fácil de vender. O sea, es que, vea, el tipo es pinta, habla bien, además tiene... Disponible. Ya saben, ahí... Mentiras, podían. No, pero sí, ¿por qué no? Why not? Entonces, claro, que creo que eso es lo que me parece muy poderoso, que al final, cuando en ese momento, ya que pones el ejemplo, llegamos a trabajar juntos, digamos que tú como materia prima y tú como marca y Mauro como persona que está vendiendo un proyecto, es fácil de vender porque precisamente sabe quién es, sabe qué es, sabe de qué habla, sabe, o sea, esa autenticidad y esa claridad creo que es un superpoder. Y aquí me voy un poquito más adelante, más bien en la generalidad. Aparte, claro, ahí tenemos un claro ejemplo y ahí partimos de esa anécdota. Pero ¿cómo le ha servido a Mauro ser Mauro? Esas preguntas están muy introspectivas, importantes de pensar. ¿Cómo me ha servido? Finalmente, para conectarme mucho con la gente y entender esas necesidades y no desconectarme de eso. En la medida en la que uno va creciendo profesionalmente y en este mundo de la política uno va logrando cargos, eso lo va alejando a uno tal vez de como esas necesidades propias de las que uno arrancó y por las que trabajó. Y eso me ha permitido siempre mantenerme en ese mismo constante, en ese mismo nivel y en ese mismo lugar, conectado a... Porque además esto demanda que la gente dice, si te desapareces, oye, ¿qué pasó contigo? La gente te cuenta cosas, esa misma cercanía hace que la gente te cuente esos problemas que uno siente tiene que resolver para mejorar, y al final me ha servido para mantenerme conectado con los pies en la tierra. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Y frente a tus proyectos, frente a lo que es hoy en día Mauro como trabajando, ¿cómo le sirve a Mauro ser Mauro en el trabajo? Nunca me hago estas preguntas, estoy en un proceso de reflexión. Yo creo que parte de la conexión para que la gente se motive a las ideas locas que se nos ocurren para transformar pues cada uno de los proyectos que... O sea, el primero que cree... Sí, cuando la gente llega y dice, oiga, qué chévere, creo en eso, y es más fácil enganchar los proyectos, es más fácil convencer a la gente de que esto tiene sentido. Y eso se va logrando construir, porque al principio pues es retador, es como... Pero cuando la gente lo ve a uno cercano y esa genuinidad de alguna manera genera confianza, esa confianza permite que esos proyectos pues salgan más fácil, porque la gente se monta fácil. Mauro, la autenticidad también trae algo, como decías ahorita, y es que trae detractores. Porque obviamente pues si crees en unas cosas, crees y vas a también a defenderlas y trabajas por ellas. Hay un lado oscuro de la autenticidad. Claro, y eso es natural apenas. Entre más autenticidad, entre más exposición, pues también empieza a aparecer la gente a la que no le gustas, a la que le parece demasiado intromisivo, a la gente que le da rabia lo que haces, y también te expones a una cosa natural, a desilusionar gente en cosas que expresas y dices. Porque como ya uno deja de ser políticamente correcto y empieza a hablar de todo lo que cree y a mostrar todo lo que hace, claro que es apenas natural. Vivimos en un mundo donde la gente siempre piensa distinto. Y empieza a pasar que hay gente que dice, uy, hasta ahí ibas bien, pero ya no te vuelvas a seguir porque lo que dijiste. Hasta ahí por tal cosa. Y empiezas a encontrar gente que a eso le molesta y le da raye y te insulta y te odia. Y es apenas difícil llevarlo, pero natural que pase. Claro. Entre más exposición, pues más gente va a criticar. Cuando tienes 100 personas en tus redes, pues 90 te quieren y una te critica. Y cuando tienes 100,000 o 50,000 o 30,000, pues esa misma proporción crece y eso pasa y a uno tiene que estar enfrentado a eso y a entenderlo. Y a veces es difícil. Cuando hay gente que se mete contigo por cualquiera de esas cosas. Y a título personal, ¿no? Sí. Porque ya ni siquiera es de lo que puede estar haciendo, de trabajo, sino que ya es a título personal. Y la exposición genera envidia también. Y dolores y molestias e incomodas. Y fuera de eso, hablar de lo que no hay que hablar o de lo que la gente no quiere que se hable también molesta. Y bueno, pues esa es la verdad. Me encanta que pones eso porque además aquí donde vemos a Mauro súper querido, súper amable,
de rosadito y todo. ¿Qué va a decir? Que me preocupe. Yo también veo a un Mauro bravo y un Mauro teniendo conversaciones duras en el Congreso. Y precisamente lo que acabas de tocar, ¿no? Como a veces se confunde un poco que esa autenticidad o esa buena gente o ese ser buena gente o esa parte más de cercanía de la que también has hablado tanto, creo que se confunde mucho con una falta de carácter, ¿no? Uh-huh. Creo que la autenticidad tampoco es eso, porque también estás hablando de esa crítica y de todo eso también como más negativo que puede venir. ¿Cómo juega ese factor de la autenticidad en el tema de tener esas conversaciones difíciles, en también hablar desde lo que no nos parece y donde hay que ser críticos? Yo siento que la gente espera que uno también tenga esas posiciones. Al final, eso definitivamente asegura, sí, es de verdad, es auténtico, es de carne y hueso, es con cualquiera. Y a mí me pasó en el Congreso, me iba mejor con los videos en los que me emberracaba. Y eso para mí fue una sorpresa, porque ahí dije, wow, ¿esto qué efecto tuvo? Cuando me emberracaba porque peleaba sobre algo que consideraba era injusto y no podía pasar y me ponía bravo y se me hacía aquí la frente así, la gente decía, bravo, eso es, ánimo. Para mí salirme de mis casillas no es algo que ocurra muy normalmente, pero pasaba. También cuando estaba triste y vuelto nada, me pasó en alguna de las campañas, yo salí a contarlo así como estaba. Y también resultó que a la gente le parecía interesante ver ese lado. Y a mí, ¿qué me pasó en la segunda campaña del Congreso? Que seguía hablando de lo mismo en la misma manera, del mismo tono, y eso genera un techo de cristal sobre el que no. Sí. Ahí en esa misma autenticidad hay que saber manejar más emociones, a cuál le das más prevalencia que a otra, y tal vez reinventar un poco lo que estás haciendo. Claro. Y yo me quedé en una zona cómoda donde seguía hablando de lo mismo, con los mismos, y eso me costó. Claro. Y ahí dije, Dios mío, esto implica que hay que seguirse repensando dentro de eso, y la autenticidad implica una constante reinvención. Como no sé, que si supiera no estaría por aquí, y eso me costó. Qué chévere. Entonces, implica eso. Gracias. Ustedes. Y gracias por compartir y contarnos tantas cosas. No, a ustedes, gracias por la invitación y por estos capítulos tan bacanos. Bueno, a todos y todas, muchísimas gracias. Qué rico haber contado en este espacio con Mauro. Este es el tercero de los capítulos que hacemos con él. Y siempre es muy rico volver a conversar contigo. Y gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por abrirnos también tu vida y contarnos también lo que tú ves y tu visión del mundo. Estoy seguro que a más de uno le va a hacer clic varias de las cosas que estamos hablando acá, y que al final, como lo dijiste en el capítulo anterior, creo que todo es práctica, ¿no? Y todo se vive en el día a día, y esto está fuera de los libros. Hay una frase que usamos dentro de esto y es: en teoría todo es práctica. Sí. Porque hay que entrar a hacer y aprender precisamente de toda la experiencia que has tenido. Creo que enriquece muchísimo. Entonces, gracias. Gracias a ustedes. Y gracias por toda esa gestión que estás haciendo, y gracias por todo el trabajo que vienes haciendo y por ese gran propósito. Gracias. Te admiramos un montón aquí también. Gracias. Desde Brulé. Entonces, gracias por ese espacio. Gracias a ustedes. Y nos vemos dentro de 15 días con un próximo capítulo de la Crème de Brulé, donde seguimos hablando con los tesos, con la crème de la crème, con los líderes, con los que están moviendo la aguja, con los que se enfrentan a la incertidumbre y siguen moviendo la vaina, porque al final podemos planear, como decía Mauro en el primer capítulo, podemos ponernos grandes metas, pero para llegar necesitamos un gran equipo, necesitamos grandes personas que hagan que las cosas sucedan. Nos vemos en el próximo. Gracias, Mauro.